de Thinking, Letras y Fútbol. Como sabéis, bueno, habéis venido la mayoría durante toda la semana. Este año hemos fundido los festivales de cine y de literatura debido a la pandemia. Tuvimos que posponer el festival de cine Thinking Fútbol, que lo íbamos a hacer en junio. Pasó a noviembre y para que no se solapara con el de literatura, bueno, pues los hemos fundido este año. Ya veremos el año que viene cómo va la cosa que decidimos. Bueno, en principio este año está quedando una semana muy bonita. La verdad es que lo estamos pasando bien, está bien de gente y está siendo una semana bonita. Hoy tenemos una mesa con algunos autores que teníamos muchas ganas de invitar desde hace tiempo. Primero os presento a Carlos Zanón, que es novelista, articulista, poeta, letrista, director de un festival de Barcelona Negra, autor de algunas novelas memorables, como por ejemplo Taxi, con Sandino era, ¿verdad? Que recuerdo con mucho cariño y uno de los autores más importantes de novela negra del panorama actual, ¿verdad? Y a pesar de todo culé, cosa que hoy nos explicará. Y bueno, teníamos muchas ganas de invitarle, que estuviera aquí y muchas gracias por venir. Carlos, bienvenido a Bilbao. Tengo aquí a José Ignacio Carnero, que es un novelista reciente, su primera novela tiene 2 años, ¿verdad? Pero como buen canterano del Athletic, porque es del Athletic, su llegada ha sido fulgurante. Hizo una novela que se llama Ama, publicada por Caballo de Troya. Una novela que a mí me la regaló una amiga, me dijo, tienes que leer esto, y me dio pereza por un montón de cosas, no sé por qué, abogado, bilbaíno, de mi generación, más o menos, un poco más joven, portada rosa, el título, el tema, y recuerdo con fascinación el momento de leerla. Es una novela maravillosa, una novela de no ficción, sobre un hijo que se despide de su madre, que está muriendo en el hospital, y sobre la memoria y sobre cómo se construye la identidad. Ha vendido un montón de ediciones, ha sido finalista del Premio Euskadi de Literatura, que ganó otra novela de Caballo de Troya, pero bueno, y dentro de poco, en enero, 5 de enero, ¿verdad? No, 14 de enero, perdón, 14 de enero saca su segunda novela, ha pasado ya al primer equipo de Random, con Random House, una novela que tiene un título inversamente futbolero, porque es como el You'll Never Walk Alone, pero a la inversa, ¿no? Es You Ever Walk Alone, ¿no? Hombres que caminan solos. Y bueno, la primera novela tiene muchas pinceladas de fútbol, que bueno, Enrique comentará después, pero tiene varias pinceladas de fútbol que eran muy curiosas de cómo contextualizaba un poco el lugar a través del Athletic Club. Y nada, José Ignacio, esta es tu casa, así que bueno, bienvenido, pero es tu casa. Y tenemos también con nosotros a Enrique Ballester, que va a ser un poco player manager, va a moderar, aunque también él dará su opinión sobre los temas, etcétera. Y Enrique es muy amigo mío desde hace muchos años. Antes estábamos haciendo cálculos de cuánto tiempo nos conocemos. Hemos crecido juntos como escritores y la verdad es que para mí es siempre un placer verle porque le quiero un montón. Y este año ha venido a Bilbao gracias a mi compañero José Mari Sassi, que está por aquí, porque cuando presentó su segundo libro, otro libro de fútbol, su segunda recopilación de columnas de fútbol, no es su segundo libro, es el tercero, ¿no? Sí. Sí. Segunda recopilación de columnas de fútbol, y me lo envió. Y fui a la oficina con el libro y vino José Mari y me dijo, joder, ¿por qué nunca hemos traído a Enrique Ballester a Letras y Fútbol? Y le dije, pues porque es amigo mío y siempre da mucho reparo invitar a un amigo, ¿verdad? Y me di cuenta que era una injusticia terrible y dije, pues le vamos a invitar. Entonces le llamé y le dije, Enrique, quiero que te vengas a estar con Zanón y con Carnero. Y tuvimos una conversación y aceptó, etcétera. Y al final de la conversación le dije, hijo, que sepas que no te hemos invitado en 11 años de Letras y Fútbol porque eres amigo mío y es una injusticia que hay que acabar con ella, ¿no? Y al de unos días me llamó y había aceptado la invitación, le habíamos emitido los billetes y volvimos a hablar y me dijo, oye, Galder, bueno, yo te agradezco mucho la invitación, pero tengo que decir una cosa, y es que yo sí he estado en Letras y Fútbol hace exactamente 2 años y como veo, nadie se acuerda de que había estado. Y dijo, bueno, yo si quieres no voy o si quieres me presento. Así que está aquí para cubrir aquella falta de presencia que tuviste en aquel festival, pero bueno, es uno de los mejores articulistas de fútbol
del Estado sin ninguna duda. En el último libro en la faja ponía algo así como el mejor articulista de España. Puede ser, uno de ellos seguro. Y te quiero contar que esta semana por lo menos 3 personas en esta misma sala me han dicho que venían a ver a Enrique y qué bien que estuviera Enrique aquí, y para mí es un orgullo. Y nada, os dejo con ellos, que esperemos que disfrutéis, y os recuerdo nada más que mañana tenemos 2 películas, una a las 5 y una a las 7. A las 5 tenemos en esta misma sala Buscando a Panzeri, sobre el periodista deportivo Dante Panzeri, una película muy interesante, argentina, intenta desvelar un poco la realidad del mito sobre ese periodista. Y luego, para cerrar el festival, Batreni, una película mexicana, curioso que es mexicana, pero bueno, una película mexicana sobre la selección croata del año 98 y cómo el proceso de destrucción de Yugoslavia de unos años antes pues dio fuerzas a esa selección para lograr aquel hito que es el mejor resultado de Croacia en la historia de los mundiales. Y os espero ver aquí, y ya sin más os dejo con ellos. Eskerrik asko. Bueno, gracias, Galder. Espero que esas 3 personas que han preguntado por mí tampoco recuerden que estuve en 2018. Es algo que me pasa mucho, que a veces intentas dar lo mejor de ti con una persona una noche y te olvida enseguida. A veces no hace falta ni que pasen 2 años, como con Galder, con dos horas ya no me recuerdan. Y algo que en principio puede parecer humillante, yo creo que es una virtud, ¿no? Me parece que es un regalo, un don que tengo, una ventaja, porque igual que no te voy a regalar una experiencia que recordarás toda tu vida, tampoco te voy a crear ningún trauma. No te voy a crear. Entonces, ¿cómo qué futbolista serías? No lo sé. No lo sé porque sería el típico que pasa por tu equipo y no recuerdas que ha ido a tu equipo nunca, ¿no? Sí. Un tercer portero. Yo, de hecho, de pequeño tengo tanto miedo al ridículo, que no sé por qué estoy aquí, de hecho, que yo soñaba con ser tercer portero de mi equipo, porque me parecía que era un oficio que estaba bien, que eras futbolista, pero tenías que tener mucha mala suerte para salir al campo a que te vieran a jugar. Pero bueno, ese don de ser medio invisible os va a venir bien a vosotros hoy aquí, y creo que ese empate me vale para la vida, ¿no? Me siento un poco la X de la quiniela aquí entre vosotros dos, con el 1. Tú escoges tercer portero. Carlos, no sé, ¿tú qué te pides? ¿O qué? Bueno, jugador, trabajador, que haga bien su trabajo y que sea recompensado, tampoco mucho más. Pues yo, mira, estando en San Mamés, me pido en los últimos 10 minutos, o sea, las charlas me dejo llevar y en los últimos 10 minutos me cuelgas una y rematar y ya está. O sea, tipo Athletic. O sea, bueno, al final un arreón y ya está. Bueno, haría que en los videojuegos se definieran así los jugadores, ¿no? Lateral cumplidor, canterano buen chaval, ¿no? Esos roles que siempre hay en todas las plantillas. Pero como decía, tú eres el 1 que juegas hoy en casa, aquí en Bilbao, carnero del Bilbao y del Athletic, valga la redundancia, y a mi izquierda el 2, el visitante hoy, Carlos, que viene de Barcelona y que es del Barcelona también. Ellos dos, a diferencia de lo que me pasa a mí, ellos son escritores de verdad. Yo soy periodista deportivo, medio deportivo, escribo de fútbol, y es verdad que escribo de fútbol estas columnas y a través del fútbol hablo de otras cosas, pero ellos ya directamente hablan de otras cosas, y el fútbol, digamos que ejerce en vuestros textos ese papel complementario, ¿no? Yo tengo la curiosidad de saber qué le veis al fútbol, porque el fútbol os parece atractivo para convertirlo en literatura, tanto en tu novela como en tus artículos periodísticos, sobre todo. Bueno, no sé, yo creo que el fútbol es un fenómeno popular y lo raro es que no estuvieran las novelas. O sea, eso sí que serían realmente extraño. Es decir, si la literatura trata, uno de los objetivos que tiene es de retratar la vida o de explicar la vida, pues tiene que estar también en los campos de fútbol y tiene que estar en los bares y tiene que estar en las conversaciones. Y además, yo creo que eso sucede porque el fútbol, por encima de todo, es una pasión. Es decir, tampoco creo que sea un deporte especialmente bueno. Es decir, no sé, exigente o en el que la aptitud física sea algo fundamental, ¿no? Yo creo que se puede ver un partido que sea un 0-0 o un partido horrible, un Castellón, Sestao River,
y que realmente te emocione, que realmente estés exaltado, que realmente te provoque algo, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, cuando subíamos por aquí, ver el verde de San Mamés y el verde del campo, pues es como como entrar por primera vez, la regresión a la infancia. O sea, entonces, ¿eso tiene que ver con el deporte? Pues no, eso no tiene nada que ver con el deporte. O sea, tiene que ver con las pasiones humanas y la literatura tiene que ver con las pasiones humanas. Entonces, yo creo que conjugan bien porque pasión y emoción, y en las novelas pues tiene que estar. Y además las novelas ocurre como los partidos, que empiezan y acaban. O sea, que son historias, ¿no? Son historias que se cuentan, ¿no? El partido del 12-1 a Malta, el no sé qué, o sea, creo que hay muchos puntos de conexión, pero en definitiva, el fútbol está en la literatura porque tiene que estar. Comentabas que lo extraño era que no estuviera, pero hasta hace muy poco prácticamente no estaba, ¿no? Era como un tema proscrito a veces para muchos escritores. Bueno, yo creo que, bueno, un poco, juntando un poco las dos preguntas, yo creo que por un lado tiene mucha relación con la infancia, entonces el territorio de la literatura siempre es el territorio de la infancia, ¿no? Había un escritor que dijo que a partir de los 7 años en realidad no te pasa nada realmente importante en la vida, entonces todo el rato estás en un periodo formativo, luego también depende de las relaciones. O sea, yo me acuerdo que de chaval, o sea, la única manera de comunicarme con mi padre era el fútbol. O sea, solo nos abrazábamos y marcaba el Barça. Y en aquella época tampoco marcaba tanto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que era mi manera de conectar con mi padre, ¿no? Y a lo largo de toda la vida, en realidad, no he hablado de cosas muy, muy, muy importantes. Solo he hablado de fútbol, pero el fútbol siempre es una excusa. Y yo creo que el fútbol es lo más parecido a la vida. En realidad, en la mayoría de deportes hay una especie de justicia, es decir, los buenos suelen ganar, si tienes mejores porcentajes, hay como una especie... El fútbol es injusto, o puede ser injusto, puede ser cruel, puedes hacerlo muy bien en la vida y que te metan un gol en el último momento, el gol puede ser ilegal, puedes remontar. Esa historia que en la vida esperas que la próxima vez te vaya bien las cosas tiene mucho que ver con ese córner, ¿no? De decir, vamos con todo. A veces el corazón gana por encima de la técnica, por encima de la inteligencia, como pasa. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. El gol en el último minuto, mil cosas. Las trampas. El fútbol es excesivo bueno, un poco por esto, porque hay tantas cosas que se te escapan, no puedes controlarlo todo. En un deporte más pequeño puedes aspirar a controlarlo todo. Si un jugador no, haces 1000 cambios, aquí solo puedes hacer 3. Y yo creo que por eso conecta tanto, porque en realidad te conecta mucho a lo que es la vida. Y luego también lo comentaba mi compañero, también es que tienes un historial, es decir, en realidad tu vida es las temporadas. Si te va mal, siempre tienes la oportunidad de que la siguiente te vaya mejor. O sea, hay como una especie de esperanza de, bueno, vaya mierda de vida tengo, pero la temporada que viene, vamos, voy a ser campeón, ¿no? Y luego, lo que comentabas, yo creo que llegó un momento en que el prejuicio de que el fútbol era un tema no literario cambió un poco digamos, un poco como cuando importamos un poco la literatura pop. Es decir, lo popular podía ser interpretado en clave de alta literatura o alta cultura, y la alta cultura podía bajar un poco, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tuvieron mucha importancia autores que estaban como muy respetados porque hacían cosas muy complicadas y muy sesudas y muy espesas, y que de pronto te podía comentar un partido de fútbol, te podía hablar de fútbol, ¿no? Es decir, de cierta manera lo que hacían era revalorizar, es decir, esto no es cosa de gañanes, aquí hay una belleza y hay una épica y hay una serie de cosas que podemos encontrar también en las cosas grandes. Y yo creo que ahora realmente hay muchos escritores y yo creo que está bastante prestigiado en este sentido, ¿no? En realidad siempre nos quejamos mucho del fútbol, pero en el resto de deportes no hay una literatura, no hay una épica, ¿no? Sí, quizá en deportes individuales, que es más fácil, ¿no? Centrarse en la figura del héroe, el boxeo, a lo mejor también, ¿no? El toreo, si lo consideramos deporte. Alguno de esos nombres que tú dices que empezaron a cambiar ese prejuicio, imagino que Vázquez Montalbán es un nombre que aparece.
Y muy importante también la construcción, es prácticamente el padre fundador de la construcción del relato del Barça, ¿no? Como ejército desarmado de Cataluña. No sé cómo tú, como heredero de toda esa tradición, ¿cómo lo ves? Sí, en realidad lo que hace Vázquez Montalbán es robar a la burguesía, por un lado robar a la burguesía una serie de, el fuego en cierta manera, como es la cocina, como es el fútbol, como es la música popular, y darle la vuelta, ¿no? Y hacerlo literario, es decir, la burguesía podía ir al liceo, pero en las radios sonaban las coplas o las rancheras, ¿no? En su caso. En el caso de la cocina, bueno, la gente se podía poner muy estupenda, pero él reivindica un poco la cocina de las abuelas, la cocina de con lo que tiene, la cocina popular que tiene un nivel superior. En cierta manera es muy subversivo en esto, pero es muy, muy pop a la española en este sentido. Y yo creo que en el fútbol lo que hace y entiende perfectamente es que la única manera que lo que vertebra en aquel momento la sociedad como la catalana es el Barça. O sea, tú podías llegar de cualquier sitio y si eras del Barça ya no hacía falta que explicaras mucho más. Es decir, ya estabas integrado. Y entonces en una sociedad donde nunca se ha tenido un poder efectivo, donde las revoluciones son muy, muy sui generis, el Barça, el Nou Camp se convertía como una especie de congreso de disputas y de reivindicaciones. Entonces meter el 0-5 al Madrid, allí era como, bueno, hemos ganado la guerra civil, la perdimos, pero ahora hemos vuelto a ver. Entonces ese relato, que en el fondo es un relato muy infantil y muy hecho a la medida, yo creo que también lo que recoge luego Guardiola, ¿no? Cuando dice que aquí solo hay que trabajar y despertarse pronto y podemos hacer cualquier cosa. Ya se ha visto, ¿no? Pero quiero decirte que yo creo que él tiene muy claro de que el fútbol, como la vida, es un relato. Tú lo decías, ¿no? Es decir, tú cuando te explicas, si yo te pregunto por tu infancia, te estás narrando. Entonces, el Barça y el fútbol sirven para... Él intenta y creo que consigue narrar un relato, que es a la vez victimista, que es además hermoso y que sirve para compensar casi todo, ¿no? Yo creo que Vázquez Montalbán era uno de estos personajes muy inteligentes, ¿no? Que sabía claramente las teclas a nivel de la sociedad en la que estaba. Con respecto a Vázquez Montalbán, yo creo que él encarna, digamos, una evolución de la izquierda con respecto al tratamiento del fútbol, ¿no? Porque se cuenta esa anécdota, ¿no? Que estaba el comité del Partido Comunista Italiano, me parece, reunido y no sé qué partido del calcio importantísimo se jugaba y entonces estaban todos los miembros del comité, pues, bueno, nerviosos porque querían ver el fútbol, ¿no? Y entonces, pues, no sé qué dirigente del Partido Comunista Italiano dice, bueno, cancelamos la reunión o la posponemos o lo que sea, dice, porque algo que mantiene en vilo al pueblo italiano no puede ser ajeno al partido que representa al pueblo o que tiene la pretensión de representar al pueblo. Entonces, esa evolución tardó en llegar, ¿no? Porque yo creo que sí que existía una separación entre la izquierda y la derecha, pero ambas denigrando al fútbol. Es decir, la izquierda porque consideraba que era el opio del pueblo, es decir, una utilización de las dictaduras para dar pan y circo, y por parte de la derecha era un desprecio, pues bueno, ese entretenimiento del populacho, ¿no? De la gente sin clase y sin modales que van ahí. Y yo creo que eso se ha superado totalmente. El que no sé si se ha superado es el prejuicio inverso, ¿no? Del mundo del fútbol hacia la cultura, ¿no? El Castellón tiene un entrenador ahora, Óscar Cano, que escribe libros de fútbol, y en el juego del playoff de ascenso en verano, y el entrenador del equipo rival empezó la rueda de prensa diciendo: quiero pedir perdón por insultar a Óscar Cano, que le he llamado filósofo. O sea, en el fútbol, filósofo, poeta, intelectual es un insulto. Ahora, cuando ganas te lo toleran. El Castellón lleva 6 partidos sin perder, y el otro día vi en Facebook que una cuenta de aficionados ponía textualmente al entrenador, le decía: vete a tu pueblo, tu fisiología no funciona aquí. Quería decir filosofía, ¿no? Quiere decir, todavía hay camino por recorrer, ¿no? en esa relación. Esto es como el cantante del barrio, el grupo de música que dijo que era muy positivista. Hay un cierto nivel. Ese sería debate, filosofía y música, ¿no? Sería... Y de Monty Python casi. Sí. Bueno, es que claro, joder, no sé, con respecto, habrá incluso opiniones de ese tipo que tengan razón, ¿eh? Porque el fútbol es un juego.
Y hay gente que lo quiere elevar a un, no sé, no voy a decir nombres, este entrenador que empieza a... Y entonces yo comprendo ciertas reacciones, ¿no? Pues siempre dentro de la educación y demás, pero no hay que olvidar y no hay que perder de vista que es un juego. Sí, un juego bastante tribal, ¿no? En un momento se puede, yo qué sé, en un momento se puede elevar o hablar de una serie de cosas, pero yo creo que lo que hace grande el fútbol precisamente es eso, ¿no? Que es un juego y que es un juego comunitario, pero es un juego. Sí, Yo creo que el prejuicio, quizás, perdón, el prejuicio va porque se considera que alguien que piensa no va, es como en el ejército, es decir, gente que piense mucho va a decir, oiga, ¿para qué vamos a ir a subir esa montaña y morirnos la mitad? ¿Para qué? Si es una montaña, ¿no? Entonces, en el fútbol, alguien que reflexione mucho y que piense, diga, esta carrera o estos entrenamientos o... Eso me lo han llegado a decir entrenadores de futbolistas que han tenido, de que es que piensa demasiado. Claro. Es un problema, ¿no? Además Bueno. que el fútbol es un deporte muy automatismos y que tanto luego- fuera como dentro del campo. Luego, bueno, joder, que un término medio, ¿no? O sea, porque sí, claro, yo creo que estamos pensando en, no sé qué decirte, Mourinho y Guardiola, ¿no? Joder, es que la gente de la calle no es como Mourinho y Guardiola. O sea, más o menos la gente común está en Sí, pero, otro lugar, ¿no? pero Entonces, a Valdano y a Guardiola lo primero que critican es eso un poco, ¿no? Es decir, este habla muy bien, o este lee, o este escribe libros. Es decir, es como un ataque, es decir, usted es un infiltrado, usted no es uno de los nuestros. sí, pero normalmente el que ataca defiende a su vez a Mourinho, Sí, sí. a, no sé, a Clemente, no sé qué Pero, decirte. O sea, pero joder, mientras no sé. ganan, ¿eh? Porque cuando pierden no, ya claro, se dice, claro. no, ya no se puede jugar, no atacamos, no jugamos a nada, ¿no? Yo creo que el fútbol hay una esclavitud del resultado, y unos y otros, ¿no? Y sobre todo en clubes que no tienen una identidad futbolística muy definida, cuando tienes jugadores de fuera quieres de casa, cuando tienes de casa quieres fuera, por eso yo envidio un poco la filosofía del Athletic tan clara que tiene y la del juego del Barça, que es de la llegada de Cruyff. Te leí una vez que Sí, Barcelona... de filosofía apunta para aquí, sí. Sí, ¿no? Leí una vez que Barcelona, comentabas que Barcelona era una ciudad que había perdido todas las guerras, o casi todas las guerras, y que eso había empapado el carácter del equipo de fútbol, del Barcelona, y eso que con Cruyff cambió y a su vez también empezó a cambiar la ciudad. No sé si tiene tanto poder el fútbol como para cambiar eso. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que incluso, o sea, haciendo con trazo grueso, es decir, los movimientos identitarios de vamos a conseguir la independencia se planteó como ganar una Champions. Si jugamos bien, si somos tan guapos, tan listos, nos van a dar la Champions, ¿verdad? Pues al parecer no. Se planteó como... digamos, en Cataluña es verdad que históricamente es un pueblo y Barcelona como la capital en el cual siempre se ha perdido todo. Es un pueblo perdedor que tiene muy sometido. Es decir, en el Nou Camp, hasta la llegada de Cruyff, tú podías estar ganando 4-0, minutos 70, marcaba al otro y decías, joder, hostia, llevas 3 goles, ¿no? Es decir, eso era algo que en Madrid se envidiaba mucho, o sea, ese espíritu completamente competitivo. Entonces, se creó un relato de que en el fondo preferimos perder de una manera hermosa, jugando bien, con elegancia, sin hacer trampas, no nos importa ganar, porque ganar en el fondo es como muy hortera, ¿no? Porque lo que a nosotros nos gusta es perder bien, porque en la belleza del perdedor hay esto. Entonces teníamos ahí como toda la épica de toda la cultura total. Hasta que llegó un tío que dijo, bueno, perder está bien, pero ganar es la hostia, ¿eh? Y entonces, de pronto le cogimos como mucho rollo a esto de ganar, porque realmente era mucho mejor que perder. Y incluso llegamos a disfrutar ganar mal, o sea, ganar sin hacer un... Es decir, no nos Ganar importaba. como el Madrid, ¿no? Exactamente. Tengo amigos del Barça que dicen, no quería me gusta decirlo. ganar robando. Sí, sí, sí. O sea, hace mucho más daño. Y yo creo que el fútbol a esos niveles es un espejo. Es decir, no, los referentes que tienes, de pronto veías a gente de la cantera, gente tuya que realmente estaba brillando en todo el mundo, que todo el mundo le reconocía y eso te sentías orgulloso y también imbuía de que tú podías conseguir cualquier cosa. Eso pasa. Es decir, cuando una selección es campeona del mundo, eso en ese país piensan que ya no son nada, sino que son algo importante. Y yo creo que Cruyff y esa mentalidad cambió primero el club, luego la ciudad, y yo creo probablemente una mentalidad de que se podía conseguir cualquier cosa jugando bien y ganando, cuando la realidad es muchísimo más compleja
que un partido de fútbol, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Hay un tema que ha tocado Carlos antes, de que decía cuando venía alguien de fuera y se hacía del Barça, ya era de los nuestros, ¿no? Ese tema aparece un poco en Ama, ¿no? Que cuentas muy bien como tus padres emigrantes gallegos primero eran del Madrid, y cito textualmente, como todo el mundo, después se hicieron del Athletic por Clemente, del Depor por Arsenio, pero vosotros, la generación siguiente, los hijos, ya erais del Athletic, porque ya, y de esa manera, era una manera de ser de Bilbao ya, ¿no? Sí, bueno, yo soy del Athletic por una cuestión racional, ¿no? Que es decir, que somos los mejores y ya está, no por nada. Pero sí, el fútbol y el Athletic en particular tiene un componente comunitario pues, súper importante. Y yo creo que en los emigrantes especialmente, yo creo que los emigrantes han hecho... han engrandecido el fútbol y las ligas. Por ejemplo, yo creo que la pasión, ¿no?, de los argentinos y demás viene por esa inmigración tan masiva de españoles y de italianos, o esa es una explicación que me parece que la da Enrique González, de hombres solos, emigrantes, que necesitan sentirse parte de algo. Han dejado de ser italianos, han dejado de ser españoles, tampoco son argentinos, pero son de Independiente, son de Boca, son de eso, ¿no? Y yo creo que algo parecido ocurre, bueno, en el caso de las madres de mi novela, o de mi madre en este caso, que básicamente es el desarraigo, ¿no? Es decir, el desarraigo de ser gallego, pero no serlo. Español, bueno, vasco, tampoco, del Athletic, ¿no? Esa sí es una respuesta clara, ¿no? Y que en el caso de mi madre sí que existía. Es decir, no había algo a lo que aferrarse, y yo creo que el ser humano necesita sentirse parte de algo. Yo creo que eso es una pulsión que tenemos. Y el fútbol es maravilloso porque es una forma sana, no belicosa, de sentirnos parte de una comunidad. Y yo creo que el Athletic en particular encarna eso porque, bueno, en fin, yo tengo amigos del Athletic, no los voy a definir, pero vamos, de todos los colores, de todos los colores. Sí, pero creo que eso que comentas es algo antropológico y creo que es universal, ¿no? Porque yo soy de Castellón, pero mis 4 abuelos son de un pueblecito muy pequeño que está en Teruel, justo en la frontera entre Castilla y Aragón. De hecho, el castillo que hay era una torre de vigilancia entre las dos. Y yo, claro, yo cuando voy a mi pueblo soy el valenciano porque no soy de allí, pero en Castellón tampoco he sido el típico que es de Castellón de toda la vida, que dice que es del Castellón porque es de Castelló. Y en mi caso creo que ha sido casi al revés. Yo siento que soy de Castelló porque cuando gana el Castellón estoy contento y cuando pierde está triste, ¿no? Y es algo que no puedes controlar y que te habla mucho de tus sentimientos reales, ¿no? Este migrante que vuelve en agosto con el coche al pueblo y tal, ¿no? Y lleva el banderín del Athletic, eso es la leche. Claro, claro. O del Barça, ¿no? Eso es la leche, claro. Has hablado de cómo esa pulsión también, cómo la ha canalizado el fútbol, esa pulsión identitaria, ¿no? Que es aquello que dijo Paul Auster, de que después de la Segunda Guerra Mundial el fútbol era el instrumento que había encontrado Europa para odiarse sin destruirse. Yo creo que es una pulsión, quizá, si lo piensas, es estúpido, ¿no? Yo pienso cosas que he hecho por el fútbol, de madrugar un domingo para ir a un sitio, de planchar una bandera, de anularme como individuo, y lo veo que a lo mejor hace la gente por una patria que yo no comprendo, pero yo lo hago por el fútbol, que seguramente es algo más estúpido, pero inofensivo. No sé si se está dando la vuelta a eso otra vez ahora en este mundo tan global, que está volviendo a eso. Ha pasado de la guerra al fútbol y está yendo del fútbol a la política ahora otra vez. A la política. Bueno, pero no, yo creo que el fenómeno es el mismo, porque yo creo que si la política ocupa parte del espacio del fútbol es porque la política, en el fondo, eso es otro espectáculo, es otro juego. En realidad... Y apela más al sentimiento que a otra cosa, la política, ¿no? A lo mejor también ahora. Y además, la política que vemos, la política a la que asistimos como un espectáculo en, no sé, estos programas de debates y de tertulias y todo esto, y desgraciadamente en el Parlamento, es una política espectáculo. Es una política basada en principios de la televisión, y que además los intereses reales no están ahí, no se están jugando ahí. Es decir, ahí no se está decidiendo nada, ahí es únicamente puro entretenimiento, puro espectáculo, con lo cual no... O
sea, no volveremos a la guerra, porque si el fútbol ha ocupado ese lugar, la política lo está ocupando, eso no es política, eso es entretenimiento, no es nada, es algo malo que la política se convierta en eso, pero desde luego es inofensivo. Eso es, en fin, una tramoya, un espectáculo, un teatro que se hace. Yo no estoy de acuerdo que sea inofensivo, yo creo que es un problema. O sea, decirte que en cierta manera estamos al borde de algo muy complicado, que afortunadamente no tenemos una sociedad militarizada, pero es porque el forofismo, o sea, creo que tiene que ver con lo políticamente correcto. Es decir, nos pusimos tan políticamente correctos que el que insulta nos pareció que era sincero. Es decir, el que insultaba, el que mentía, decía, bueno, este tío al menos dice las cosas como son. Pero realmente, en el momento que el periodista ya es un forofo, te pasa lo mismo cuando te peleabas con un amigo tuyo en un penalti que tú veías súper claro y el otro no lo veía, la misma jugada. Y cuando era tu equipo, la misma jugada no la veías. Es decir, la toca con la mano, así. No, es que iba desequilibrado. ¿Qué coño iba desequilibrado? ¿Para qué es de tu equipo? Aquí es lo mismo. Es decir, ahora un bando no ve absolutamente nada del otro bando. Entonces, afortunadamente esperemos que no pase nada, pero yo me gustaría que el deporte volviera un poco, que la gente pudiera volver a los estadios, que se hicieran Olimpiadas, que se hicieran Eurocopas y que la gente supiera claramente que me puedo pelear por un penalti, pero no me puedo pelear... o sea, me encantaba pelearme con uno del Real Madrid, pero no me apetece nada pelearme con uno de Vox, ¿me entiendes? O sea, hay un salto cualitativo un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, y yo creo que es parte de eso, de en qué momento el forofismo miope nos pareció que era interesante, que era espectáculo, que tú dices, ¿no? ¿En qué momento nos gustó más que nos dijeran lo que queríamos escuchar que nos explicaran un poco la verdad o una cierta equidistancia, ¿no? Yo creo que tendríamos que intentar volver un poco a eso. Sí que se da eso que comentas del penalti, que cuando te perjudica un árbitro te indignas mucho, pero cuando te beneficia como que miras a otro lado, y eso pasa ahora con las fake news, con las noticias, ¿no? Cuando es algo que a ti te duele, lo denuncias enseguida, y cuando no, pues sí, claro. Tienes esa tentación, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ese océano de literatura y fútbol, no sé si pensáis que se ha escrito ya la gran novela sobre fútbol o está por escribirse y cómo debería ser. Es que yo creo que es un deporte muy complicado, incluso a nivel de películas, por ejemplo. Se han hecho películas de muchos deportes y yo qué sé, en baloncesto, en béisbol, está la última jugada, el último tiro. En fútbol, yo creo que es un deporte excesivo, de dimensiones, de muchos personajes, muchas cosas. Es complicado. Yo creo que se han escrito buenos libros. A mí me gusta mucho lo que hace Sacheri, por ejemplo, y hay un libro que me parece que me gusta mucho, pero además yo creo que es muy complicado. El de David Trueba, el de Saber Perder, ese intento de meterse en la cabeza de un futbolista. Futbolista de élite, en el fondo es un personaje muy complejo, muy difícil de... En el fondo es un ser como muy... Es un alienígena un poco, ¿no? En el sentido de que realmente su trabajo es muy complicado y... Igual, Carlos, es que, no sé, con respecto a la novela de fútbol, es que lo que pasa en el campo tampoco es tan importante. O sea, es que es poco... Realmente, para ver un partido bueno, ves muchísimos realmente horribles. Entonces, es más bien cómo nosotros somos viendo el fútbol, asistiendo al fútbol, qué es lo que nos mueve por dentro. Entonces, claro, eso ya no es una novela de fútbol o ya no es una película de fútbol. Puede aparecer un campo, en Sacheri, pues sí, claro, aparece ahí. Entonces dice, ¿no? que alguien puede cambiar de todo menos de pasión, menos de equipo de fútbol. Entonces, sí, está por ahí, pero es que lo que ocurre en el campo... No, pero lo que ocurre en el campo también pasa constantemente, que ves cosas que si las ves en una película quedan impostadas, no te las crees. O sea, que en el minuto 94 un jugador meta un gol de rebote, le pega a uno. He visto cosas que he visto mucho fútbol de tercera división, que las ves en una película y no te lo crees. Y piensas, o este tío está amañado el partido o es increíble el fútbol. Claro, ¿no? es que, por ejemplo, estoy pensando en Messi, ¿no? Claro, tú no puedes hacer una película de Messi. Bueno, se ha hecho una película de Messi, ¿no? O algo de Messi. No, pues tiene que ser horrible esa película, porque... En diálogos pobre. en diálogos pobre. Pero es que además, es decir, no hay ahora empieza a haber un poco de drama, de tragedia, el Burofax, el Barça, el no sé qué.
pero un tipo que siempre gana, que siempre es el mejor, que ese gol que dices tú del último minuto, que va a entrar, pues ya ha marcado 5 ya en el primer tiempo Messi, o sea... Pero, por ejemplo, yo que sé, esta mañana tú comentabas el Roberto Baggio, el penalti. Sí. Yo que sé, Zidane en la final aquella, o sea, la ilusión de toda su vida, en el minuto, no sé, 10, lo expulsan por Pero son como instantes que tú te puedes llevar a una novela, pero una novela centrada Bueno. en eso, ¿sabes? Porque realmente un partido de la NBA, no sé qué decirte, una etapa del Tour de Francia, hay una épica ahí suceden pero el partido realmente son, creo yo, tampoco estoy reflexionando ahora según hablo, creo yo que son instantes que puedes extraer, pero que lo que importa es la pasión y el componente humano que puede haber detrás, con lo cual la novela puede aparecer por ahí, pero nunca va a haber, creo, una gran novela sobre fútbol. sobre no sé, ¿no? participación, no sé. Luego una cosa que a mí siempre me da mucha rabia y cuando era chaval pensaba, bueno, cuando sea mayor lo sabré, es que en realidad hay una parte muy secreta del fútbol. Por ejemplo, cuando un jugador se pelea con su entrenador, cuando hay bulla, cuando le hacen la cama a su entrenador, cuando se pelean, cuando uno estalla, siempre esperas que alguien te explique qué pasó y nadie le explica, porque el jugador en el fondo espera que las aguas se calmen y volver a trabajar en el club, porque queda mal en el sector, o temas de la homosexualidad, es decir, en el fútbol no hay homosexualidad, evidentemente. O sea, el fútbol hay una parte de en el momento que entras en el vestuario y digamos las tripas de los clubs que no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. Es Sí, decir, eso como periodista deportivo que he seguido un equipo, eso te lo cuenta. Bueno, a veces te enteras, no lo puedes contar, o lo cuentan los protagonistas cuando han pasado 30 años y ya les da igual y te dan una entrevista. También pasa que yo también tenía esa curiosidad de niño, ¿no? Y de hecho por eso acabé haciendo periodismo deportivo. Pasa que idealizas de lejos ese mundo, ¿no? Y cuanto más sabes, Ya. más desencanto sufres, que creo que pasa. No sé, yo tengo amigos que estudiaron económicas queriendo fundar Facebook y están engañando, yo qué sé, y están haciendo otra cosa muy distinta, ¿no? Y imagino Pero que pasarán en todos los ámbitos. lo Y que si dice- no pasan alguno, decidme en cuál. Lo que dice Carlos, yo creo que ahí sí que puede haber. Eso sí es una novela, sí sería una novela de fútbol. La del vestuario. Esa sí. Porque esa. Ahí puede haber una trama. Porque los jugadores son personas con, es decir, con unos caracteres completamente diferentes, con unas complejidades, con unos miedos, con. En fin, lo que tú has dicho de la homosexualidad, mil cosas. Ahí sí que hay una complejidad súper interesante y que yo sepa una novela sobre un vestuario de fútbol, pues a mí no me suena haber Sí, habido, no, pero sería muy interesante. De hecho, se suele citar siempre como la gran novela de fútbol, Maldito United, que está centrada en los un poco más de días, algún mes que pasa Brian Clough en el Leeds United, que le hacen la vida imposible, y se habla ese del vestuario, ¿no? Cómo no lo aceptan los jugadores, cómo él tiene problemas con su segundo entrenador, etcétera. Pero claro, es lo que dices, ¿no? O sea, no es el juego en sí, No es el juego sino en los sí. alrededores, que realmente son los que me interesan a Es mí lo que me también, ¿no? interesa, claro. Sí que tenía que preguntar, aparte de estos nombres que han salido, ¿qué nombres te gusta leer de fútbol? Si es que te gusta leer de fútbol. Pues me he leído tu libro, me ha gustado muchísimo, la Bueno, verdad. O sea no, que digo- sí, me gusta, de verdad, me ha encantado. Yo soy más de leer, me gusta encontrarme el fútbol en las novelas, pero tampoco me apasiona la literatura deportiva, vamos a decir. Me gusta encontrármelo y luego me gusta leer las columnas. Me gusta leer a los buenos columnistas. Y me gusta leer a los buenos escritores cuando hablan de fútbol, pero porque son buenos escritores, más que por el fútbol. Es decir, el poema de Alberti sobre el portero Platko, esto me gusta porque es un buen poema, pero no por el fútbol. Me gusta encontrármelo, más que meterme de cabeza en ello. ¿Y a ti, Carlos? Bueno, Fiebre en las gradas de Nick Horby me gusta mucho. Luego, por ejemplo, no sé, Maldito United de David Peace también es una... O sea, yo creo que hay mucho... Bueno, hay muchos autores. Y luego, pero estaba pensando una anécdota que me explicaron, que me parece que me la explicaron el padre, luego me enteré que era el padre de Boris Izaguirre,
que había sido un Padre, locutor. esto empieza bien, ¿eh? Sí, no, que era un locutor y creo que retransmitía los partidos de, no sé si de Colombia y tal, pero le llegaba el resultado y el minuto en el que había marcado los jugadores, ¿no? Entonces te decía, mira, este partido ha acabado 2-1, uno ha marcado en el minuto 68, otro 72 y tal. Y entonces él lo emitía en un falso directo, es decir, no sabía nada del partido, solo las alineaciones, los minutos en el que había marcado el gol, quién había marcado, y se inventaba todo lo demás. Se inventaba todo el puñetero partido, ¿no? Entonces, quiero decirte que hay muchas cosas eso te lo pilla Vargas Llosa y te hace la tía Julia de Escribidor 2, o sea, quiero decirte que hay muchas historias. Pero bueno, yo creo que la vinculación del forofo, del fan, del hooligan con el club y cómo sustituye su vida y cómo es más importante que su vida y esa identidad de que te puedes cambiar de muchas cosas menos de equipo, yo creo que ahí hay algo muy potente bueno, que más o menos se ha ido tocando, ¿no? Lo de hacer la gran novela yo creo que también es como hacer la gran novela americana o la gran novela sobre una ciudad. En el fondo, eso es como una especie de... Creo que es imposible, ¿no? Pero bueno, y vuelvo a decir lo mismo, creo que los futbolistas de élite son personajes muy complicados para que un literato pueda meterse en la cabeza de ellos, ¿no? Ha sacado el tema de Nick Horby, de Fiebre en las gradas, y yo odio a Nick Horby a veces, a ratos, porque a veces escribo algo porque él habla mucho de relación de hincha y fútbol, que yo también lo hago, y de niño, hincha, y de relaciones con tus amigos y el fútbol, y es un tema muy recurrente en mí. A veces piensas que has escrito algo súper novedoso, una idea muy potente, y alguien te dice, eso ya lo ha escrito Nick Horby. No, es que casi todo... Entonces, todo lo ha escrito Nick Horby. Eso pasa a todos. Y de ahí va la siguiente pregunta. ¿Queda algo por escribir del fútbol? Bueno, quizás eso, quizás es... El vestuario. El vestuario, es decir... o sea, yo quiero saber cómo se hace la cama a un entrenador. Yo creo que a veces es mejor no saberlo. Bueno, No. o quiero saber qué líos hay allí entre no te paso la pelota porque sé que te estás acostando con mi mujer, por ejemplo, o quiero saber, o sea, yo creo que ahí hay muchas historias de, o sea, en el fondo, ¿cómo se hace que un jugador, su hinchada le odie, crea que juega mal, no pasándole la pelota, haciéndole correr o al revés, ¿no? Es decir, todas esas cosas de cómo le puedes hacer la vida imposible a alguien o al revés, es decir, cómo puedes unir un equipo que está destrozado, cómo puedes levantarlo. Yo creo que eso se puede explotar. Es verdad que también es un juego con unas reglas y que de cierta manera pues, todo está escrito. O sea, pues ya estamos hablando de fútbol, pero en realidad todas las historias llevan siglos escritas, ¿no? Pero yo creo que ahí hay algo, ¿no? Sí, tengo la impresión que con respecto a esto del vestuario que dices, quizá haya un problema hoy, que es que el futbolista de élite, tengo la impresión de que vive en una burbuja, ¿no? Es decir, de que vive muy ajeno a todo lo que sucede alrededor. Entonces, no sé hasta qué punto han decrecido las complejidades humanas dentro de un vestuario, ¿no? Porque todo se ha profesionalizado tanto, todo está tan medido, todo está que parece como que nos van acortando el espacio humano, el espacio inesperado, el espacio, todo esto de hacerle la cama al entrenador, todo esto que dices existe, pero tengo la impresión de que como que se va reduciendo. Lo mismo nos ocurre a los hinchas, ¿no? Que también, venga, nos mete el bar, el no sé qué, y ya el espacio de la pasión va quedando poco a poco reducido. El propio sistema de juego, ¿no? O sea, no hay pausa en el fútbol, ¿no? Es como una maquinaria que tiene que funcionar perfecta porque hay que mover el balón, pam, 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 y esa pausa. Entonces yo creo que el espacio humano se ha ido reduciendo y ese espacio humano es en el que la novela encuentra su caldo de cultivo. Entonces, sí, pero por otro lado yo creo que la figura del futbolista en el fondo es una figura trágica. Es decir, yo creo que como espectador, y a medida que te haces mayor, cuando eres chaval quieres ser como ellos, no hay lugar a duda. A medida que te haces mayor es una figura trágica, porque sabes que es un héroe que va a morir joven. O sea, eso es griego, es decir, en el fondo tú piensas, vale, ahora estás aquí, todo te va muy bien, eres la hostia en barca, es decir, genial, tienes dinero, en el caso que te vaya bien, ¿eh? Pero bueno, te puedes lesionar, te pueden mil cosas. Pero vamos a poner el triunfador. Tú sabes que cuando la persona más o menos corriente empieza a funcionar su vida, empieza a colocarla, su vida ha acabado. Es decir,
el jugador que mete aquí un gol y todo el equipo le vitorea, o sea, con 20 años, eso a los 40 no te va a pasar en nada. En nada. Ya puede tu hijo sacar buenas notas, no va a ser la misma experiencia. Es decirte. Entonces, el futbolista es una figura trágica porque sabes que va a morir joven y que la vida, en el mejor de los casos, le va a hacer muy larga. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un componente, en el fondo, una especie de sacrificio. Nosotros son los que se sacrifican por nosotros. En el fondo, es una especie de eso. Y yo creo que ahí sí que hay un territorio literario que podemos hacer. Pero sí que es verdad, también es verdad de que el haber convertido el fútbol en un deporte de verdad, un deporte de estadísticas, quizás ha quitado un poco la pasión más o menos directa y salvaje que era antes. Pero bueno, en eso también yo creo que había mucho que darle la vuelta también. Y luego está Maradona como categoría especial, ¿no? Que ahí sí que hay novela por todos lados, ¿no? De todo tipo. Claro. Y Sí, de todo tipo, además. De terror. Negra, de terror, sí, sí. Y tragedia. A mí me da un poco... Tragedia. Me da un poco Narcotráfico pero también. me da un poco, tú eres del 86. Es que la tragedia es básica, o sea, sin tragedia no, es muy complicado armar una novela. Pero eres del 86, evidentemente no viste en directo el Mundial del 86 de Maradona en México, yo tampoco lo vi. Tengo un poco de envidia creo que no tengo el cromo completo de la persona, del personaje, al no haber vivido ese Mundial de verdad. Yo he vivido el Maradona en decadencia, el Maradona que cualquier zurdito que aparecía por ahí decían el Maradona de los Cárpatos, o el Maradona del Aldas, ¿no? Y me da un poco de pena haberme perdido ese Maradona, que yo no he visto a nadie. Luego ves los partidos y ves que no he visto a nadie controlar un campeonato así, con tanta suficiencia. No sé cómo... Bueno, yo en realidad, o sea, yo me di cuenta de que las personas mayores, o sea, que los políticos y las personas públicas mentían. Cuando de chaval yo escuché por la radio, estaba yo desesperado porque Maradona no se fuera al Nápoles y escuché a Joan Gaspar que decía, doy mi palabra de honor de que Maradona no se irá al Nápoles. O sea, Maradona ya estaba en la pizzería, vía napolitana ya, con todos sus amigos. O sea, y yo pensé, bueno, si lo ha dicho él en la radio, será verdad, ¿no? Pues ahí fue como un poco como, o sea, lo de los Reyes Magos me lo había más o menos tragado bien, pero eso ya... en realidad, yo creo que por ejemplo, antes no tenías tantos medios de ver en directo a un jugador. O sea, ahora cualquier jugador lo puedes ver a todas horas, 24 horas, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo el Mundial antes de que fichara por el Barça, que me acuerdo en el estreno del Mundial, Gentile le hizo un marcaje, o sea, un marcaje que ahora Gentile en el minuto 7 estaría en la calle, porque no dejaba ni respirar, la pelota estaba a 3 kilómetros, él estaba... Era un tío... y realmente, pero el Mundial que tú haces de referencia era muy Rocky Balboa, es decir, el desahuciado, el gordo y tal, de pronto él se pone, luego supimos cómo, pero se pone... empieza a entrenar, se habla del retorno, empieza a capitanear y tenemos toda la imagen de cuando marca que el gol va hacia cámara, que es como una especie de triunfo. No es el 94. Sí, 94. es el 94. Ah, tú decías... Claro, yo he visto el Maradona del 94, la decadencia del héroe que cae, como tú dices, pero no he disfrutado en directo el Maradona mejor jugador del mundo, el 86. Y sobre todo una cosa que comentabas era claramente tenías la sensación de que la diferencia entre un gran jugador, entre el mejor jugador del mundo y entre un gran jugador y un líder. O sea, un líder es aquel jugador que te hace creer que puedes conseguir cualquier cosa. O sea, el líder genera fe. Es decir, en Maradona y en ese Mundial y con el Nápoles lo que hacía era, daba igual el equipo que tuviese, creían en él, o sea, creían que podían conseguir lo imposible, ¿no? Y realmente era una maravilla verle, pero sobre todo a mí me gustó mucho esa sensación de absoluto líder, de un liderazgo. Era un tipo... Y también tenía un componente trágico. Tú a Maradona te lo creías por toda la tragedia que tenía, que por ejemplo Messi no tiene tragedia. No tiene literatura. No tiene, tampoco es un líder en este sentido, ¿no? Tampoco, pero bueno, realmente... Pero bueno, yo en realidad me cambiaría por vosotros, tendría vuestra edad y yo os dejaría mis recuerdos de aquel Mundial para vosotros. O sea, podemos hacer un cambio. ¿Por qué dices? ¿Por ver a Messi en lugar de...? No, bueno, por ser joven. Ah, por ser joven. Ya llegas tarde para eso. Con respecto a lo que dices, tienes razón. Con respecto a lo que dices hablas de la fe, yo creo que también el fútbol tiene que ver con la religión, ¿no? Estamos en la catedral y creo que tiene que ver, ¿no? Hay un componente ahí
de la fe importante, de la religión. Yo estaba pensando antes, ¿nos gusta el fútbol porque es popular o el fútbol es popular porque nos gusta? Últimamente he leído cuatro libritos de la colección Hooligans Ilustrados que escriben 4 autoras. Son Marta San Miguel, escribe del Racing Club de Santander, Lucía Taboada del Celta, Patricia Cazón de la Cultural Leonesa y Mónica Crespo del Atlético de Madrid femenino. Y he leído cosas que yo no había pensado nunca, ¿no? Por ejemplo, nosotros todos hemos vivido en el patio del colegio, el fútbol era una manera de sentirte integrado, de sentirte aceptado. Incluso había niños que no les gustaba el fútbol y disimulaban para estar, que luego decían, juega el España. Y entonces ya ahí descubrías que ni puta idea de fútbol. También ¿no? humillado, porque habían aquellos que decías, os damos 2 y cogemos Sí, no te uno. elegían. Pero claro, era un punto un poco cruel y jerárquico, pero el que mejor jugaba a fútbol era alguien guay. El que hablaba de fútbol era el novio de las cheerleaders, ¿no? en Estados Unidos. Y ellas era todo lo contrario. A ellas no solo les daba vergüenza jugar a fútbol por lo que dirían los chicos en el patio, que ya es bastante, sino por lo que dirían las chicas también. Tenían que vivir su afición al fútbol a veces como una cosa clandestina. Se tenían que esconder en el patio para hablar de fútbol, en lugar de para drogarse, era para hablar de fútbol, ¿no? Y me parece una visión muy interesante, que tiene más mérito ser futbolista y ser aficionado al fútbol cuando es algo impopular totalmente, ¿no? Y se puede conectar, por ejemplo, que en Estados Unidos el himno del equipo de Salt Lake lo compuso Rancid, que era un grupo punk, ¿no? Y los grupos punk de Estados Unidos cantan contra el fútbol americano, no aquí en lugar del fútbol. Y entonces me pregunto, ¿realmente el juego es lo que nos conquista? No, no, para nada. Lo he dicho antes, el juego es que se me ocurren juegos mucho más divertidos que el fútbol, pero yo creo que la clave del éxito es la pasión humana que hay detrás y la comunidad de la que eso es algún mecanismo antropológico complicadísimo de explicar, que estar en comunidad nos hace sentirnos protegidos, seguros, no lo sé. Si detrás de todo está el miedo a la soledad y a la muerte, y entonces necesitamos de los demás, ¿no? Entonces, el fútbol es lo que nos hace sentirnos parte de algo en comunidad y lo que enlaza con ciertas pasiones humanas muy primitivas y además sin hacer daño a los demás. Es fantástico. Y nos permite ser infantiles, ser inmaduros. Hay un pasaje de Ama que me gusta mucho, que tú estás pensando en una final de Copa del Depor del 95 y tu pareja en ese momento, medio pareja, se mete a la ducha y tú piensas, podría entrar a la ducha con ella, pero a cambio se pone a consultar en Wikipedia la alineación del Deportivo. Y me hizo gracia porque es verdad. Liaño, Jukic y todo. Nos empuja a la estupidez el fútbol. Bueno, a ver, es que tú haces la lectura de que nos empuja como a lo infantil y tal. Bueno, vale. Bueno, pero también a lo pasional, porque, o sea, si las chicas... En la ducha había pasión, entiendo también. Pero en la alineación del Depor también. O sea, entre Liaño, Boro y Manjarín, bueno, y tu pareja. Bebeto y la chica en la ducha. En ese momento, el gol de Alfredo y aquello, ¿no? Pues me emocionaba bastante. Pues yo estoy completamente de desacuerdo contigo. Yo creo que el fútbol es muy divertido. O sea, yo creo que es el juego más divertido. Yo creo es un juego muy loco. Con los pies, con la cabeza, apenas reglas... y sobre todo que está conectado. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo recordar claramente cuando jugabas en la calle los bordillos que te devolvían la pelota, claramente. Si chutabas contra... Es decir, había una especie de mecanismo, luego aprendías muchas cosas, aprendías, yo qué sé, o sea, aprendías una cierta... No tenías árbitro, en realidad, y tampoco... Bueno, a veces te acabas matando, pero en el fondo no... Pero yo creo que en el fondo es que es un juego muy divertido. El resto de juegos no son tan divertidos porque... lo juegas con extremidades que no estás habituado, porque hay pocas reglas, porque, no sé, porque realmente hay mucho... yo vuelvo, soy un poco reiterativo, hay muchas condicionantes que escapan a ti, es decir, no puedes controlar todo. Y me parece que esa es la pelota, el rollo de la pelota, es decir, nosotros, no sé... el rollo de la pelota, eso me ha molado, como no, definición pero del fútbol. en el fondo no sé, hay una especie de esfera y bota y te pasas todo el día pensando en la pelota y dándola en el pasillo. O sea, que hay una cosa muy rara. O sea, pero yo creo porque es muy divertido. Y eso pasa, por ejemplo, cuando ves imágenes en África y tal. O sea, los chavales, o sea, le das una pelota. O bueno, cuando, no sé, le das una pelota y se lo pasan bien. Y es un factor muy integrador. Es correr y chutar.
Y en ese sentido... Y hablando de la infancia, esto que hablas de la infancia, estaba pensando yo que no sé si os ha ocurrido a vosotros, porque a mí me ha ocurrido recientemente, en una experiencia laboral. Es decir, si habéis notado, la pregunta es si en vuestra vida habéis notado, en vuestra vida adulta, en vuestras relaciones laborales, profesionales y tal, decir, este tío tiene vestuario. O sea, este tío ha estado en un vestuario Sí, este es de muchos los buenos. años. Este es de los buenos. Yo me encontré hace poco a una persona así y he dicho, este tío ha convivido mucho en un vestuario, porque lo dijo, ¿no? Y digo, se le nota. Se le nota porque, pues al final en la vida tienes que trabajar en grupo, pues en un despacho, en una oficina, en lo que sea. ¿Habéis olido el vestuario en vuestras vidas adultas? No, pero bueno, probablemente, claro, o sea, gestionar un grupo, o sea, estar en un equipo significa darte cuenta que tú solo no puedes hacer todo, ¿no? Es decir, que tienes que saber delegar, tienes que sacar lo mejor de cada uno, siendo jugador o siendo entrenador. Yo creo que eso es otro concepto que también podríamos hablar en otro momento, ¿no? En el sentido de lo que significa trabajar en equipo y sobre todo lo que significa pertenecer a un grupo de gente que hace lo mismo. Es decir, estamos hablando de primer nivel, pero cuando todos hemos jugado a fútbol, supongo, entonces acabas jugando pues en equipos con tus amigos, pero aquello tiene una estructura de que estás haciendo algo con la gente a la que aprecias o la que quieres, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, pero el vestuario, y al día siguiente te vuelves a ver y 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 te vuelves a ver. Y entonces tienes que aprender que, joder, que tienes días malos, que este no sé qué, que no sé cuánto. Y luego esa gente yo creo que en la vida adulta lo hace mejor. Y los escritores no son muy de vestuario, yo creo, ¿no? Es más de encerrarte, ¿no? De ducha, Entonces, son más de ducha. exacto, ducha individual. Sí, no, pero sí que habláis de que la novela de verdad del fútbol estaría en el vestuario, en la gestión humana, y eso es The Office, eso es la sitcom de The Office, y es muy similar realmente, Claro. cómo se lleva una cosa y la otra, ¿no? En sus miserias, sus grandezas, cómo se enríe de uno mismo, porque el fútbol tendemos a mitificarlo, es lo que intentaba deciros antes, ¿no? Y cuanto más conoces, más te das cuenta que interviene el azar, interviene cosas que no te cuentan realmente, las casualidades, y creo que por ahí Muchísimas cosas, la es muy similar, las jerarquías, el respeto a los veteranos, los jóvenes. O cuando, yo qué sé, que tú una empiezas- gente sabe hacer una cosa y no tiene por qué saber hacer otra. O sea, que la labor del entrenador o del jefe es hacer que cada uno sepa haga lo que sabe hacer. Hoy hemos estado hablando de esto, de el hacer de Luis Aragonés y Romario en el Valencia, ¿no? Y hablamos eso del vestuario, ¿no? de gestionar eso. O bueno, gestionar ahora se me estaba ocurriendo, por ejemplo, yo qué sé, es un jugador que empiezas un poco ya o a estar en decadencia y de pronto aparece un jugador en tu demarcación que es joven, que corre, ¿cómo gestionas eso? ¿Qué grado es Mozart y Salieri, ¿no? Es decir, que le ayudas, le dices, joder, ahora viene este, me va aquí. O sea, antes me querían tanto, ahora no me quieren tanto. O sea, hostia, es que hay muchas historias, pero es todo muy hermético ¿Y en el cómo fútbol. es el día que decides dejar el fútbol? Por ejemplo, ese día debe ser. No la temporada, no, el día, ¿no? Hace poco vi soy un friki y me pongo a ver unas cosas que... en un programa de fútbol argentino contaba Oscar Ruggeri, el que fue campeón del mundo y demás, el día que dejó el fútbol. Bueno, ya iba al entreno ya pues, desganado. Entonces se paró en la autopista y con la camioneta se metió a un lado y dijo, ya está. Y siguió el camino al entrenamiento, habló con el entrenador, le dijo que el siguiente partido sería el último, salió titular, había un penalti, marcó el gol y ya está. Entonces, a mí me interesa Oscar Ruggeri en la camioneta de la autopista de Buenos Aires o donde fuera, parado y pensando. Eso sí es novela. Veo que eres el típico que dices, hoy me acostaré pronto y acabas a las 5 de la mañana viendo vídeos de Oscar Ruggeri en YouTube. ¿no? Y la chica, eso es lo más- duchándose. Y la chica duchándose, La chica ¿no? duchándose Oye, ahí. Eso es lo más digno que hago. La chica se fue, me parece. Eso sí, limpia. Llevamos una hora aquí diciendo cosas. Tontería, ¿no? No lo quería decir yo, pero creo que es el momento de abrir turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo a cualquiera. No sé si hay micrófono, me parece que no, por el COVID. Y no veo nada con esa luz. Así que si alguien levanta la mano
Sí, allí. Yo no veo nada. ¿El micro? No hay micro. Ah, le han levantado la mano con el micro. Oye, para acabar. Gracias. Tenemos- Yo tengo una tenemos pregunta este trozo para de los delanteros, de los Carlos y para Enrique. Como columnistas deportivos, lleváis años, ¿no?, con una columna sobre fútbol. En tu caso, Enrique, es una columna sobre fútbol y va bastante más allá con la vida. ¿Hasta qué punto tenéis la sensación de que a medida que pasa el tiempo van agotándose las cosas que contar? ¿Sufrís con la fecha de entrega eso de, joder, me toca el lunes, a ver de qué escribo yo esta vez, ¿no? Sí, yo incluso a veces pido que me pasen a otra semana porque no se me ocurre nada porque bueno, lo que hago yo tampoco es estrictamente de comentar el último partido, ¿no? Sí, sí, yo creo que le das muchas vueltas y también es verdad es que de la misma manera que cuesta mucho encontrar, bueno, cuesta mucho, cuesta un poco especial decir, hostia, esta novela va sobre el fútbol y tal. Es que hay tanta gente que lleva tanto tiempo y tanta gente que ha escrito tan bien sobre el fútbol que es complicado, ¿no? Pero bueno, también los personajes se repiten, o sea, en realidad a medida que los jugadores son como, este jugador ya lo has visto en cierta manera con estas cosas. A mí sí que me parece la sensación, pero yo creo que es más una deficiencia mía, o sea, no creo que sea tanto el tema, sino como mi margen, ¿no? O sea, que tienes como una serie de obsesiones y vas por ahí, ¿no? Pero sí, a mí me pasa y a veces llamo y digo, oye, yo es que no tengo nada para esta semana, o sea, pasarme a otra y a ver si pasa, a ver si enviar un burofax a alguien y cosas así divertidas y podemos hablar de algo. Y si retira Ruggeri. Cuando él dice que no, me llaman a mí. Entonces, Exacto. no sé, yo es que realmente llevo desde el 2006 escribiendo mínimo una semana una columna de fútbol, llevo unas 800 o por ahí, y como yo parto desde el yo, o sea, parto desde el yo, no tanto como él se expone mucho más, yo hablo del yo de cosas que no son dramáticas, ¿no? El mayor drama que he contado es que mi hijo se está haciendo el Getafe, ¿no? Y Joder, hablando te parecerá poco drama, macho. y hablando de hijos, va eso, ¿no? Como hablo de mi experiencia y tú vas cambiando a lo largo de la vida, no es lo mismo cuando tenía 25 años y hablaba de resacas y de fiestas y demás que cuando tengo 37, 2 hijos y una serie acojonante de responsabilidades que no paran de crecer, ¿no? Y entonces, no solo cambia tu visión del fútbol, cambia tu visión de la vida y cambian tus columnas. Hay una evolución. Después, el juego es prácticamente infinito. Si te nutres también de recuerdos de cuando jugabas, de cuando eras hincha, de lo que sentías de niño, de adolescente, yo no veo el final y no conozco otra rutina. Tengo una rutina muy marcada de ir apuntando cualquier cosa que se me ocurre, la voy anotando aquí en el teléfono y llega el sábado y ya mi cuerpo se pone a escribir, ¿no? Yo creo que el fútbol, la esencia del fútbol es la misma, pero todos vamos cambiando con él, ¿no? Y eso no deja de ser el tema de siempre, el paso del tiempo. Eso te quería preguntar también. Yo, como digo, que yo hablo mucho desde el yo. En tu novela hablas desde el yo y de una manera de cosas más íntimas, ¿no? No sé si hay cierto pudor con eso. ¿Cómo lo has llevado? Bueno, es que una vez que terminas de escribirlo y te publican y todo esto, pues bueno, pues sí. Pero yo es que cuando estoy escribiendo no pienso en otra cosa. Es una necesidad, es una forma de explicarme a mí mismo lo que me sucede o mi vida o lo que sea y no me paro a pensar por eso porque de algún modo me ayuda, es mi forma de conocer a los demás, de conocer a mí mismo, no sé. Pero luego ya sí, pero antes no. Vale. Es que a mí en mi casa no me dejan escribir. O sea, yo me autocensuro, ¿no? Yo no cuento las cosas malas, pero enseguida... Oye, voy a leer un párrafo de Enrique, que hemos hablado mucho de Carlos y de mí, pero del libro de Enrique y del fútbol y la vida, ¿no? que decíamos, ¿no? Este es un ejemplo que a mí en particular me gusta mucho. La vida va de pasar por algo que no somos. Queriendo o sin querer, actuamos. En verano estuve unos días escribiendo noticias de salud. Cuanto más escribía de salud, más ganas de morir tenía. Quizá quede una verdad a salvo. Los defensas que siempre han sido defensas. Esos no actúan.
Los defensas, que fueron niños grandes ligeramente descoordinados, que gritaban «¡Salimos!» con voz de pito después de descoser el balón con un pelotazo. Los defensas, que no se complicaban, que solo cruzaban el centro del campo para rematar algún córner. Esos córners que los zurditos mentirosos como yo tirábamos directos de vez en cuando. Y ellos volvían al sitio girando el cuello e insultándonos. Los defensas que se duchaban rápido para no hacer la cola en el bar del bocadillo y que mantienen, por mucho tiempo que pase, ese inconfundible movimiento de cabeza cuando quieren arrancar rápido, esa huella en la memoria de los esgordos. Todo es mentira en esta vida, excepto los defensas, que solo pueden ser defensas. La seguridad natural, los defensas bastos. Estaba sufriendo porque como no me releo mucho, digo, a ver qué tontería, Me ha había encantado, escrito. este párrafo me ha encantado porque es como poner el ojo en algo, en un detalle tan pequeño que es el defensa basto, que nadie ha pensado en el defensa basto literariamente. Y, No joder, hemos hacer algo hablado, así no es hemos la hablado leche. de la nostalgia y es curioso porque en ese momento que yo sacaba un córner directo porque me creía que era Messi y no era Messi y se iba fuera de puerta y los defensas bajaban insultándome, y yo andando, yo era Romario con ese aragonés. Y al girito de cuello, ¿no? Pero seguro que igual que yo recuerdo con cariño eso, que insultara a mi madre, él lo recuerda con cariño también, ¿no? Es un poco la trampa de la nostalgia del fútbol, ¿no? Que, no sé si consideras que es una trampa eso o que es algo que nos permite vivir. Yo creo que es una trampa. La nostalgia creo que siempre es una trampa. Es decir, el pasado no era mejor, es que tú eras más joven. Pues ya está. Es decir, yo creo que la gente que ahora, por ejemplo, dice no, el fútbol de ahora no vale la pena, es mejor, no es consciente de que la gente que por primera vez está entrando en el fútbol tendrá esa misma sensación. Yo creo que es un concepto de protección. Es lógico que tú tengas recuerdos agradables añadidos a aspectos de esto, pero yo creo que es una trampa. Yo creo que además idealizas mucho porque a veces el fútbol de antes, o sea, te comías cada bodrio, o sea, horrendo. O sea, ya no has visto, últimamente ves tantos partidos buenos, de buenos jugadores, que te piensas que eso es lo normal y no te acuerdas cuando tú veías partidos incluso, o sea, partidos que te aburrían incluso en el trozo que te daban de los mejores momentos. O sea, era aquello de, hostia, el campo del Burgos embarrado ahí y tal, esto era fútbol. Entonces yo creo que evidentemente uno tiene esto, pero creo que la nostalgia siempre es una trampa. Es mala para todo, ¿no? Porque es una herramienta política para decir, bueno, el pasado era horrendo, era horrible, y ya, es una manera de que evites mirar hacia el futuro, ¿no? Es decir, el progresismo es mirar hacia el futuro, ¿no? Y ver el pasado como la gente antes lo pasaba muy mal, bueno, y ahora, y el futuro, ¿qué va a ocurrir, qué va a ser, no? Es que incluso, a ver, los griegos y los romanos ya hablaban de eso. Los romanos decían, no, la república, los primeros tiempos de la república eran los mejores. O sea, todo el mundo habla como una especie de momento fundacional. Y a la inversa, y los jóvenes dicen, estos abuelos no me entienden, no saben hacer nada, ¿no? Creo que es ley de vida. Es decir, no echo de menos que me insulten en un córner, sino tener 15 años y... Exactamente. Y poder correr, correr ese campo como corría cuando tenías 15 años. Sobre todo eso. ¿Alguna pregunta más? Una persona se levanta, creo que para irse, no lo sé. Ah, no. Ah, pues no era donde estaba mirando. Hola. Al hilo de cuestiones que han ido saliendo así como picoteadas por la charla y aprovechando que hay gente más de un poco del Barça, tenemos gente del infrafútbol y tal, quería preguntaros un poco por esa tensión que podemos ver ahora en el fútbol, digamos, más progresista, que va hacia una Superliga Europea, cosas más edulcoradas, documentales autoproducidos y tal, contra esa nostalgia de la que habláis ahora, un poco de ese fútbol de verdad, de cómo esa globalización que permite que haya un grupo de aficionados en Ruanda del Liverpool, como vimos el otro día con el documental de John Carlin, cómo congenia eso con las cuestiones más tribales, más de comunidad, más de representatividad del fútbol, que parece que es un poco lo que nos hace a la mayoría estar aquí hoy, creo. Es que ricasco. Bueno, yo creo que eso lleva a que los ricos tengan su especie de Parnaso de una Superliga, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene un componente muy de
jugamos esta calle contra la otra calle, jugamos contra los vecinos, Yo creo que las ligas nacionales tienen un componente que va mucho más allá de que te puedas ver peores partidos o que haya más o menos igualdad. Yo creo que la esencia del fútbol es esa. O sea, en realidad la duda es un chaval que empieza ahora que le gusta el fútbol, ¿dónde juega? Si no puedes jugar en la calle, ¿dónde juegas? O que enseguida juegues un poco bien y ya tus padres te canalicen a hacerte casi profesional. Yo creo que... Y el hecho de que se vaya hacia un fútbol exquisito de unos cuantos que juegan y lo otro es como una especie de cuarto de atrás, yo creo que es un error, personalmente. Y no tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con la esencia de un deporte que es eminentemente popular. Y en el cual tampoco tenías que ser excesivamente superdotado. Eso quiere decir que, aparte de popular, era democrático. Es decir, más o menos cualquiera podía jugar y podía encontrar la manera. Si no eras rápido, podías jugar atrás o podías jugar de portero. Es decir, yo creo que es un error y creo que se tendría que luchar por ligas más compensadas y que el componente un poco local yo creo que es importante en el fútbol. Si no, es otra cosa. Si no, llegará un momento que el fútbol lo cambiaremos por otro deporte. ¿Ya puestos? Es decir... Sí, además creo que en el fútbol tan importante como la realidad es la expectativa, es la ilusión, ¿no? Es un equipo que ha estado en segunda, en tercera división, pero a mí me mueve la ilusión del fútbol manager, de que un día suba a primera, de que pueda ganar la liga, de que eso pueda pasar, ¿no? Incluso cuando paró la liga con el confinamiento, yo más que los partidos me di cuenta que echaba de menos irme a la cama a dormir pensando cómo será el gol del ascenso, cómo ganaremos este título, cómo será tal partido, ¿no? Y ya que de entrada que se cree una liga cerrada que va a negar ese derecho al 99,9% de clubes del mundo, yo creo que es nocivo y si hubiese sido así desde el principio, el fútbol no se hubiese convertido en el deporte universal que es ahora y popular, ¿no? Y luego el reto es el otro que comenta él, ¿no? De mantener ese sentido de comunidad, de tribu, de arraigo en las gradas y a la vez proyectarte universalmente para ser competitivo. Porque ahí es donde están los ingresos ahora, ¿no? Ya los clubes no dependen de sus socios económicamente tanto como de derechos televisivos internacionales, ¿no? Claro, bueno, la identificación del hincha y del propio jugador, ¿no? Estos jugadores que con 14 años o con 12, o yo no sé con qué edades, ¿no? Van a jugar a la otra punta del mundo y de qué equipo son los hinchas del equipo. Yo creo que ahí se dan ciertas... Ocurre con Messi y los argentinos, ¿no? Que hablábamos esta mañana, ¿no? Ahí algo extraño ocurre, ¿no? Hay algo extraño ocurre. ¿Por qué tienen esa soterrada animadversión a Messi, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es de Newell's, es del Barça. Entonces, claro, es un caso, un jugador, pero si en el futuro todos los jugadores fueran así, ¿no? Productos que se van moviendo, digamos, movidos por el capitalismo mundial, pues no sé si ser del Manchester City o ser de Zara va a cambiar mucho, no lo sé. Igual somos como gente que está pensando en el pasado y que hemos vivido y no comprendemos nuevas mecánicas que se nos escapan, no lo sé. Pero a mí, desde luego, Y aún lo vemos desde la posición dominante, de que somos Europa y que es el fútbol al que la gente quiere ir, pero ya se están empezando a ir jugadores a China, a Emiratos, claro. Y la gente dice, no, es que se van por dinero. ¿Y tú qué te piensas? Que habían venido aquí porque querían, ¿no? Eso parece curioso también. Claro. No, y aparte que incluso como sociedad nosotros dependemos mucho de Bruselas, pero ¿qué vinculación emocional tenemos con Bruselas? Ninguna. O sea, Bruselas, según de hoy, nos da igual. En cambio, no te da igual que la vinculación que tienes con lo más próximo, incluso aunque sea negativa con el vecino. Yo creo que eso es la base del deporte. Sí, es la base del deporte, porque es decir, si para la política consideramos que es la mejor manera de gestionar las cosas, la comunidad política X, la que sea, pues bueno, perfecto, ¿no? Nos estamos beneficiando, pero la política no debería tratar de las pasiones humanas y del juego, ¿no? Pero el fútbol sí. Entonces, claro, que del fútbol convertir los clubes de fútbol en una especie de oficinas burocráticas o de grandes empresas que procuran la eficacia y la eficiencia y que aplican los principios de mercantiles o de funcionamiento de una empresa a un club, joder, no sé.
Yo me quedo frío. Tú, Por eso mejor soy del Athletic. mejor repasar la alineación del Depor. Claro, mucho mejor. Yo es que os juro que no veo nada. Entre que no llevo gafas y está la luz ahí. Si alguien tiene una pregunta, que hable. Preguntas o lo que sea, ¿no? Él ve más que yo. Tú vigila. Si no, damos por cerrada. Se me olvida preguntarte una cosa. Había escrito un artículo que me ha gustado mucho. Que hablabas de kiwis y de Dios. Que hablabas de que, creo que para terminar puede estar bien esto, que los kiwis son las cosas desechables con las que podrías dejar de utilizar y vivirías igual. Y Dios no tenía por qué ser Dios, la religión, ¿no? Podría ser pues, la cultura o los conciertos, la música. ¿Y dónde pones el fútbol? ¿En el cesto de los kiwis o más cerca de Dios? Hombre, más cerca de Dios. Es decir, en realidad era que yo puedo prescindir perfectamente de comer kiwis o cerezas todo el año. Esa idea antes era, no, esta fruta es de invierno, esta es de verano. Ahora parece que yo puedo elegir comer lo que me dé la gana. O sea, hay en algunos aspectos que consideran que son esenciales. Es decir, puedo tener muchas camisas baratas que se me rompen pronto, puedo tener muchas. En cambio, las cosas que no son tan esenciales, como es la cultura, como son los conciertos, la música, las cosas especiales, esto. Y yo creo que el fútbol está cerca de eso. Es decir, no voy a un supermercado, no voy a coger un montón de piezas y elegir. En realidad vas a un campo de fútbol a que pase algo que no te esperas. O sea, en el fondo es una representación artística. Es decir, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe si se va a producir una jugada maravillosa, no lo saben ni ellos. Entonces, en cierta manera vas allí a que pase algo, lo misterioso, en cierta manera lo espiritual, ¿no? Y es verdad que no te vale igual ganar de cualquier manera, quieres que pase algo, y entonces yo el fútbol lo pondría como cerca de Dios, ¿no? Como idea de que, vale, o sea, puedo vivir sin ver un partido de fútbol, pero mi vida es más plena habiendo visto algunas cosas y habiendo sentido algunas cosas que me han pasado en un campo de fútbol. Esa creencia, vamos, yo la he tenido 1000 veces viendo al Athletic. Bueno, esto es un desastre, pero aquí va a pasar algo y vamos a ganar, ¿no? Es decir, esa creencia, que digamos que es la otra cara de lo de Messi, ¿no? Messi va a hacer un milagro, ¿no? Messi hace 10 y ya está, y no hay milagro. O sea, es la antiliteratura, ¿no? Bueno, pero que nos dure unos años, ¿eh? Tampoco vamos a matar. Estoy por meterme con Messi, no sé por qué. No, Me he ya dado lo por veo, ahí, ya lo veo. Bueno. Esto es una encerrona anti-Messi. No te lo recomiendo. Con esta alusión espiritual aquí en la catedral cerramos esta jornada de Letras y Fútbol. Muchas gracias a los dos A ti. y a vosotros por venir. Mañana tenéis más actos.